Hola a todos, hoy es martes 14 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por volver a invitar, Tor. Hay mucho de lo que hablar, John, pero empecemos por lo más reciente. El bloqueo estadounidense a Irán, a los puertos iraníes. Hasta ahora, lo que hemos visto por parte de China es que ayer el Ministerio de Defensa dijo que no les importa el bloqueo. Su petrolero va a pasar por el estrecho de Hormuz porque consideran que Irán tiene el control del estrecho en este momento y que Irán les está permitiendo pasar. El otro punto es que hoy hemos sabido que un petrolero chino, que por cierto estaba bajo sanciones estadounidenses, pasó por el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves la situación con el bloqueo? De dos maneras. En primer lugar, en términos militares, de lo que la parte estadounidense se retiró en Islamabad fue del intento de decir, hemos puesto nuestras condiciones sobre la mesa, tómalo o déjalo. Volveremos a las ambigüedades y a la política interna, y a lo que ha hecho Vance que lo distingue de los demás en torno a Trump. Pero Trump está intentando destacar que Estados Unidos tiene el control de la escalada y que, al imponer un bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz, después de que Estados Unidos propusiera en las negociaciones compartir el peaje de Hormuz con Irán, ese es otro elemento de lo que los estadounidenses intentaron hacer en Islamabad. Los iraníes dijeron, no vamos a compartir el peaje de Hormuz con vosotros, y volveremos a eso. Ese fue un soborno que Trump intentaba crear. Volveremos a ello en un minuto. Publicar el anuncio del bloqueo es un intento de decir que Estados Unidos controla ahora el estrecho de Hormuz, pero no lograron demostrarlo cuando enviaron los dos destructores al inicio de las negociaciones. Ese intento se volvió en su contra. Los destructores tuvieron que darse la vuelta y retirarse. Ahora, como dices, dos petroleros de la flota sombra han salido del estrecho de Hormuz. Uno desde Sharjah y otro desde, veamos, ¿de dónde salió el otro? Uno salió de Bushehr y el otro de Sharjah. Así que no estaba al tanto de la declaración del Ministerio de Defensa chino. Es una señal positiva de que China no permitirá que Estados Unidos intercepte y desafiará el bloqueo. El presidente Xi Jinping acaba de decirle al primer ministro español que el mundo se enfrenta ahora a una contienda entre la justicia y el poder, que la forma en que un país trata el derecho internacional refleja su visión del orden, los valores y la responsabilidad. Las naciones con principios defienden la justicia y están dispuestas a situarse del lado correcto de la historia. Así que los chinos están empezando a decir, de manera más explícita que antes, que no permitirán que Estados Unidos imponga el bloqueo. Si el bloqueo fracasa, sin embargo, como un intento por parte de la administración Trump, la pregunta pasa a ser, ¿van a escalar hacia algunas de las medidas mucho más agresivas que se habían previsto antes de entrar en las negociaciones? Eso incluye un ataque a la isla de Karg, destruyendo la capacidad de Irán para cargar petróleo desde la isla de Karg. Podemos volver también a esas disposiciones, así que la pelota vuelve al tejado de Trump para ver si Estados Unidos quiere escalar ahora con el fin de demostrar que tiene el control de la escalada y arrebatarle esa iniciativa a Irán. Irán, por el momento, conserva la iniciativa. Veamos qué ocurre a continuación. John, ¿qué opinas de lo que ocurrió en Islamabad durante la primera ronda de negociaciones? Porque justo ayer o hoy oímos que podría haber otra ronda el jueves en Islamabad. No estoy seguro de si eso es cierto, pero al menos hay rumores sobre una segunda ronda de negociaciones directas con Estados Unidos. ¿Qué ocurrió realmente durante la primera ronda?
Veo lo que ocurrió de una manera un poco diferente a algunos de mis colegas en este podcast. Y pediría a nuestra audiencia que entienda que también debe interpretarse en el contexto de la política estadounidense. ¿Qué es la política estadounidense en este momento? ¿Por qué estaba Vance allí? ¿Por qué se marchó? ¿Por qué hizo? Lo dijo él mismo, no solo lo informó la parte iraní. Vance hizo varias llamadas telefónicas, incluida, como ha dicho la parte iraní, una al primer ministro israelí, Netanyahu. ¿Qué significa eso? Mohammed Marandi ha dicho, en un podcast muy interesante, que la parte iraní interpretó eso como un fracaso de la parte estadounidense a la hora de demostrar que tenía un mandato de negociación claro. Carecía de autoridad. ¿Qué interpretó exactamente? Las llamadas telefónicas de Vance equivalían a una especie de debilidad. Esa es una interpretación comprensible desde el punto de vista de la negociación en la mesa, pero desde el punto de vista político estadounidense, pensando en las elecciones de mitad de mandato dentro de 6 meses y en la cuestión de la sucesión de Trump, Vance estaba jugando a la política estadounidense. ¿Y qué significa eso? ¿Qué hizo? En primer lugar, demostró que no era desleal al entre comillas, equipo de Trump. En segundo lugar, estaba mostrando que si las negociaciones se vienen abajo, si Trump y sus otros asesores, los judíos, y enseguida explicaré a qué me refiero con judíos, en particular Ditkov y Kushner, si ahora escalan militarmente, hay toda una lista de lo que planean hacer. Se publicó en el Washington Post el día antes de que comenzaran las negociaciones de Islamabad. Si hay una escalada, si continúa la alteración de los mercados de petróleo y materias primas, Vance está diciendo, yo no soy el responsable, lo son ellos. Ahora bien, ¿dónde se sitúa Vance políticamente? Respuesta, Vance es el favorito por 4 puntos. Estoy mirando las encuestas actuales. De media, Vance está ahora en un 44% como candidato preferido. Donald Trump Jr. Y este es el dato importante. Va en segundo lugar con una media del 15%. La encuesta de Harvard Harris lo sitúa en un 20% y a Vance en un 42%. Solo recuerda lo que esto significa. Significa que Trump, teniendo la ambición de presentarse de nuevo, lo cual es constitucionalmente imposible, o al menos muy difícil, solo puede confiar en su familia. Eso es lo que significa. La probabilidad, en mi opinión, dado el rumbo que está tomando la política estadounidense, especialmente si los republicanos pierden el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, es que Trump no se sentirá seguro. Su fortuna no se sentirá segura. Se enfrentará a un juicio político y a cargos penales. Todo el sistema de Trump que ha construido, el sistema multimillonario que involucra a Ditkov, Kushner y a los demás, se enfrentará a la cárcel, a los tribunales, a la cárcel. La única manera en que Trump cree que puede continuar es de forma dinástica. Dinástica. Eso significa que el candidato será Donald Trump Jr. o Eric Trump. Y Trump piensa que si ofrece su apoyo a su hijo o hijos, puede eliminar esa ventaja que tiene Vance. Ahora, Vance lo sabe. Avanzaron junto con varios otros que son o bien católicos romanos o episcopalianos, en el caso de Susan Wild, la jefa de gabinete. Estos son los cristianos. Ahora se enfrentan a una situación en Estados Unidos que no tiene precedentes. Y Trump mostró hacia dónde cree que se dirige con ese ataque al Papa León XIV, con la imagen en un tuit que mostraba a Trump como Jesucristo curando a los heridos y así sucesivamente. Esto es Trump haciendo algo que ningún presidente de Estados Unidos ha hecho antes: atacar a 70 millones de creyentes católicos. 70 millones de ellos. Hay 70 millones de católicos en Estados Unidos. Hay 7 millones de judíos. Y la población judía es más de la mitad demócrata. Más de la mitad. El apoyo judío en torno a Trump, que tiene una base israelí, lo está empujando a escalar contra Irán de una manera que ha llevado a los católicos, al Papa y a la comunidad católica creyente de Estados Unidos a amenazar a Trump.
Vance tiene la oportunidad de captar ese voto, pero solo si disimula, solo si se presenta como no responsable de lo que Trump está a punto de hacer. Así que creo que hay que ver a los estadounidenses comportándose en términos de política interna. En Islamabad, ahora podemos pasar a las preguntas sobre lo que ocurrirá a continuación. Y estoy de acuerdo contigo en que incluso hubo indicios por parte de Vance de que esperaba otra ronda, es decir, más negociaciones. Desde el punto de vista del futuro político de Vance, desde el punto de vista de la administración Trump y desde la opinión pública y el sentimiento de los votantes, mantener las negociaciones en marcha es algo positivo. Es beneficioso políticamente. Calma los mercados del precio del petróleo. Ya se puede ver cómo los mercados están bajando el precio del petróleo. El bloqueo es uno de los obstáculos para la desescalada, para calmar a todo el mundo. Tener una nueva ronda de negociaciones mejora la calma. Es mejor para el mundo, mejor para el precio del petróleo, mejor políticamente para Vance. Por otro lado, Netanyahu y los israelíes, y los partidarios judíos que tienen en la Casa Blanca, encabezados por Stephen Miller, el jefe adjunto de gabinete Witkoff y Kushner, entre otros, quieren una guerra a gran escala contra Irán. Básicamente quieren bombardear Irán hasta llevarlo a la edad de piedra. Hay 5 o 6 disposiciones en el editorial del Washington Post. Ninguna energía nuclear en Irán, decapitación del liderazgo, desmilitarización completa, sin sistemas de misiles y sin petróleo. Estas eran las disposiciones de ese artículo editorial. Según tengo entendido, fueron reconocidas por la parte iraní como una advertencia significativa de escalada. Esa es, digamos, la línea Witkoff-Miller-Kushner. Y veo el bloqueo de Hormuz como una acción de contención, una medida temporal. Ellos también lo ven así. Quieren escalar hasta las amenazas previas de Trump. La lucha contra el Papa no tiene precedentes. Ya ha hecho caer a Meloni, la primera ministra italiana, por primera vez en contra de Trump. Aún no en Francia, y no está claro en Irlanda. Estoy repasando los países católicos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, dentro de la comunidad católica, no tiene precedentes. Y por tanto, tenemos que ver, por así decirlo, cuál será el futuro, los judíos de Estados Unidos frente a los cristianos. Esto se sitúa en el plano de la civilización política en Estados Unidos. Y Trump ha sido quien ha desencadenado esto. Sí, sabe lo que está haciendo, John. ¿Lo hace intencionadamente, deliberadamente, o simplemente se ríe en medio de este caos sin conocer las consecuencias que hace? Entiendo que muchos de nuestros colegas en tu programa quieren decir que Trump se ha vuelto loco. Los psicópatas no están locos. Y tú preguntas si ha perdido el control. Una de las cosas que invito a todos a hacer es entrar en rollcall.com y mirar el calendario presidencial, ver las reuniones de la Casa Blanca. Lo que está ocurriendo es que Trump pasa cada vez más tiempo en lo que en el calendario se llama tiempo ejecutivo o reunión de política. El tiempo ejecutivo probablemente significa que está arriba, en las dependencias residenciales de la Casa Blanca, con personas muy cercanas a él. Son miembros de la familia, casi con toda seguridad uno o dos de los hijos, y casi con toda seguridad Miller, Stephen Miller. Pero nadie lo sabe, aún no se ha filtrado quiénes son. Cuando eso ocurre, si lo comparas con el momento de los tweets, esas ráfagas de tweets que Trump publica durante la noche, los errores ortográficos lo delatan, y también la repetitividad. Lo que sucede es que por la noche, en la residencia presidencial, Trump está rodeado de amigos que lo animan, y se vuelve violento. Es de forma natural y psicopática, un individuo violento. Está convencido de que esa línea, que suele aparecer a altas horas de la noche, si las publicaciones de los tweets son correctas,
con los errores ortográficos que demuestran que los escribió él, es cuando no está solo. This is when he's not by himself. He's with others. And I would have to say it's a mistake. Está con otros. Y diría que es un error tratar a Trump como un loco. Él controla a los demás y ellos alimentan su violencia interpersonal. Sabemos de su violencia sexual. Sabemos mucho sobre la violencia que compartía con su padre, por el libro de Mary Trump, sobre cómo crecieron y cómo él intimida a los demás, especialmente a su difunto hermano. Así que no creo que Trump esté loco. No creo que no sepa lo que hace. Sí creo que es impulsivo y que algunos asesores, que hasta ahora han permanecido en el anonimato, lo animan. Y por eso produjo esa imagen de sí mismo como Jesucristo. Y por eso, para responder a tu pregunta, no anticipó lo profundamente hostil que sería esa otra reacción en Estados Unidos entre los creyentes para quienes esa imagen resultaba blasfema. En segundo lugar, no previó cuánto daño político y en las encuestas le causaría al día siguiente, cuando Tony Fabricio, católico y su principal encuestador, le dijo cuánto perjuicio le estaba haciendo. Entonces retiraron la imagen. Pero él ha redoblado su postura contra el Papa. Así sería lo que hace. Cree que lo que trata de hacer es lo que el elector quiere. En la demostración de su poder. Quiero decir, podemos adentrarnos en fantasías psicopáticas. Podemos entrar en el mundo de los dibujos animados donde se expresan. Pero él no está loco, es un psicópata. Pierde el control y luego corrige sus errores en la medida en que los que le rodean le aconsejan. Y eso fue lo que hizo con la imagen, pero no retiró el motivo. Ahora, en Italia, su partidaria más cercana en Europa es Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y ella se ha enfrentado a una tormenta de críticas por no criticar a Trump. No están defendiendo el papado ni el Vaticano, pero en ese país, en Italia, la gente está señalando, figuras políticas de alto nivel lo están señalando. Ni siquiera Hitler o Mussolini dijeron eso sobre el Papa, y ese Papa, Pío, ha sido acusado de una colaboración significativa en el Holocausto contra el pueblo judío. Así que creo que la respuesta corta y larga es, no está loco, es un psicópata. En segundo lugar, las personas que le rodean le están aconsejando esencialmente sobre el plan militar israelí máximo. La doctrina de los israelíes y de los asesores judíos que le rodean es la doctrina de Chabad. No necesitamos entrar en ello, pero debo señalar lo siguiente. Chabad, como doctrina teológica judía, es mucho más antigua que el sionismo. Mucho más antigua. Como doctrina religiosa, defiende la superioridad racial, tribal e ideológica del pueblo judío y de sus leyes sobre las de los demás. Trump refleja personalmente esta visión. No es un Chabadnik, no lo es. Hay asesores cercanos como Joshua Grunbaum que sí lo son, y Kushner, que también lo es, pero Trump no. Lo que tienen en común es la noción de superioridad racial, superioridad intelectual, la superioridad de mi ley, de mi pueblo, sobre todos los demás. Esa es una doctrina de Chabad. Es anterior al sionismo. Es una doctrina judía que muchos judíos consideran repugnante. No estoy diciendo eso, pero sí digo que hay un fervor religioso en Trump o en sus asesores. Un fervor religioso que va más allá del sionismo. Sí, definitivamente. Él se ve a sí mismo como el centro del universo. Por eso incluso con el Papa, Leo, dice, lo eligieron por mí. Sí, esto va más allá, ya sabes, es una especie de pensamiento delirante, John, que yo no. Porque por otro lado, estamos hablando de un hombre que es el presidente de los Estados Unidos. Esto es importante. Ya sabes, si fuera un tipo cualquiera en Nueva York haciendo sus negocios, no le importaría a nadie en el mundo. Pero es el presidente de los Estados Unidos y se ve a sí mismo como la única persona que importa. No importa si se trata de China, Rusia, Oriente Medio, en todas partes. Creo que eso es cierto. That's right. It has happened before.
Napoleon clashed, Ha ocurrido antes. Napoleón se enfrentó con, creo que fue el Papa Bonifacio, aunque no recuerdo exactamente qué papa era en ese momento. Podría haber sido un Pío, podría haber sido un Bonifacio. Perdón, no lo recuerdo bien. Pero entre aproximadamente 1801 y 1809, Napoleón tuvo serios conflictos con el papado y de hecho secuestró al papa y lo mantuvo prisionero hasta que aceptó lo que se conoce como el Concordato en Francia. Su enfrentamiento fue político y constitucional. Tenía que ver con si Francia, bajo la nueva constitución propuesta por Napoleón, sería un estado laico y si la Iglesia estaría subordinada. and that the church would be subordinate. This time, you put it right, Nima. Esta vez lo has dicho bien, Nima. Es Trump quien se cree monarca. Recuerda al monarca francés que dijo, el Estado soy yo, soy yo. Y eso es lo que él sigue repitiendo. Tiene casi en términos históricos una visión monárquica y va a sucederse a sí mismo con una dinastía, su hijo. Así que sí, hay paralelismos históricos. Pero Irán es, no centremos demasiado la atención en Trump. Irán ha encontrado una forma de contraatacar, y eso es muy importante. Pero también es muy importante que la parte iraní entienda que lo que hacen los estadounidenses debe interpretarse como algo político, política interna, que se traduce en votos. Domestic political translates into votes. Yeah. John, Sí, John, volviendo a la guerra contra Irán y al alto el fuego, como has mencionado, está en ambos bandos. Irán controla el estrecho de Hormuz. Estados Unidos, todo el mundo hablaba de ello por el estrecho de Hormuz. La influencia que tiene Irán, algún tipo de ventaja sobre Estados Unidos e Israel en lo que respecta a las negociaciones y los diálogos. Pero parece que Donald Trump ha decidido, con este bloqueo, equilibrar la situación, al menos en lo que se refiere a la retórica de las negociaciones. Y está intentando hacerlo. No sé hasta qué punto acepto su posición en las negociaciones. to improve his position in the negotiations. Well, you started. Bueno, empezaste señalando que ya han pasado 2 petroleros y no fueron inspeccionados. Hay unos 120 tránsitos en un día normal por el estrecho de Hormuz. No hay manera de que la Marina de los Estados Unidos tenga la capacidad de detenerlos y registrarlos a todos. No es necesario. Solo tiene que elegir un petrolero, confiscarlo, arrestar al capitán y requisar el petróleo para disuadir todo el comercio. Pero eso contradice el intento de estabilizar el mercado del petróleo y reducir su precio. Y algunas de las nuevas carencias de suministro y logística, la escasez de combustible para aviones, por ejemplo, y la de diésel, se están volviendo muy graves para las aerolíneas. This is growing very serious for the airlines. So, I think you're right. Creo que tienes razón en que el bloqueo será visto como otra de las debilidades de Trump, un movimiento de escalada fallido. Si China se opone y los mercados estadounidenses se oponen y entramos en una segunda ronda de negociaciones, podríamos esperarlo. Tal como Trump retrocede, dirá, bueno, voy a suspender el bloqueo hasta que tengamos una segunda ronda de negociaciones. Ya lo ha hecho antes, puede hacerlo de nuevo. Esa fue la fórmula para el alto el fuego. El problema es que los israelíes no quieren un estancamiento con negociaciones prolongadas. Las negociaciones prolongadas preservan el control de la escalada de Irán, ¿no es así? Eso es lo que significarán las negociaciones si se alargan. Así que el avance de Estados Unidos ya ha ejercido, por así decirlo, la opción de retirarse. Ya sabes, fue una oferta de tómalo o déjalo el domingo o el sábado según la zona horaria en la que te encuentres. Era tómalo o déjalo, nuestra propuesta clara y definitiva. Espero que lo reconsideren. Bueno, otra ronda de negociaciones significa que la propuesta no era tan clara ni definitiva. Así que coincido contigo en que el bloqueo fue una jugada insensata si puede romperse con tanta facilidad. Y si China, que recibirá a Trump dentro de exactamente un mes en Pekín, está dispuesta a decir, ya basta con los estadounidenses. El movimiento chino,
Podemos volver más tarde a lo que están haciendo los rusos, que básicamente consiste en reforzar la capacidad de Irán para contraatacar. Y eso es lo que está haciendo Rusia ahora. And that's what Russia is doing now. For China, both Xi's statements to the Spaniards. Para China, tanto las declaraciones de Xi a los españoles como el comunicado del Ministerio de Defensa que mencionaste y la libertad del petrolero no garantizarán necesariamente el acceso de China al petróleo. No animarán a la flota mundial de petroleros comerciales a entrar y correr el riesgo de atravesar el peligro. Así que el número de desventajas para Trump y los estadounidenses supera ahora con creces los beneficios. En este sentido, fue una maniobra insensata y no logró lo que Trump pensaba que lograría. Y Vance está libre de culpa. Se apartó, llamó a estos tipos y ahora puede decir, este era su plan. Yo me aparté y tenemos una segunda ronda. Veamos qué ocurre en la segunda ronda. Entonces podremos ver lo que Mohamed Morandi describió como avances a nivel de expertos. Mohamed Morandi described as the progress at the expert level. Well, what's that mean? It almost certainly means that the Bueno, ¿qué significa eso? Casi con toda seguridad, significa que el gobernador del Banco Central de Irán, el señor, creo que se llamaba Hemati, gracias, es un alto cargo financiero, sin equivalente en el lado estadounidense. Veamos si Scott Bessent va la próxima vez, porque eso indicaría que algunas soluciones a los problemas de las sanciones están cerca de alcanzarse. Recuerda que la parte iraní dijo que una de sus condiciones previas era la liberación de los $6,000 millones en efectivo iraní procedente de las ventas de petróleo a Corea del Sur, bloqueados por Trump, luego por Biden y de nuevo por Trump en bancos cataríes. Y esa era una condición previa para iniciar las negociaciones. Bueno, resultó que no lo era. Son $7,000 millones, John. 7,000 millones. Gracias por corregirme. La parte iraní dijo que los estadounidenses habían aceptado. La parte estadounidense le dijo a Reuters que no habían aceptado. Pero así están las cosas. Creo que estamos viendo avances en el tema de las sanciones, y las sanciones son lo más fácil en lo que ponerse de acuerdo, porque Trump puede detener la aplicación de las sanciones mediante una orden ejecutiva. No tiene que acudir al Congreso. No se enfrenta a la hostilidad judía dentro del Partido Demócrata en el Congreso, que podría bloquearlo. Así que las sanciones, bueno, ese acuerdo está cada vez más cerca. ¿Estamos más cerca en el tema del enriquecimiento nuclear? Posiblemente, pero no en los términos que los estadounidenses han puesto sobre la mesa, ni en los llamados términos sorpresa. Así que una segunda ronda se centraría, si se quisiera mostrar progreso, en los temas en los que ya se han logrado avances. John, with the case of the Strait of Hormuz, John, creo que en el caso del estrecho de Hormuz, Irán no va a compartir nada con Estados Unidos. Eso ya lo saben. Pero cuando se trata del enriquecimiento de uranio, hay mucho que discutir sobre el enriquecimiento en suelo iraní, porque se trata de una negociación de carácter técnico. No se trata de que las figuras políticas vayan allí y hablen entre sí. Ellos pueden definir el marco, pero va a ser una tarea técnica enorme para ambas partes. Entonces, después de todo, ¿cómo ves el caso del programa nuclear de Irán? After all, how do you see the case of nuclear program of Iran? Let me go back to the Strait of Hormuz point. Permíteme volver al punto directo y luego regresaré al tema nuclear. El tema nuclear es una cuestión de fondo y volveremos a ello. En mi opinión, en la medida en que la parte estadounidense haya propuesto compartir o quedarse con una parte del peaje de Hormuz, eso es la idea de Trump de aceptar un soborno. Tiene sus paralelismos. El marco de la Junta de la Paz para Gaza es esencialmente una extorsión, una exigencia de $1,000 millones por cada Estado árabe que se adhiera a la Junta de la Paz para regular el futuro de Gaza. Trump ha ideado planes similares con Rusia, a través de la propuesta de Kirill Dmitriev de descongelar los $300,000 millones en activos rusos y convertirlos en un fondo de desarrollo conjunto entre Estados Unidos y Rusia. Joint US-Russian Development Fund. What is that? What would be a joint
¿Qué es eso? ¿Qué sería una empresa conjunta de peaje en el estrecho de Hormuz entre Estados Unidos e Irán? Sería un sistema para dar sobornos a los estadounidenses, para que Trump tuviera a su gente, Kushner, y sus familiares y socios comerciales sentados en un consejo. Todos compartirían $2 millones por buque al día. Es un enorme plan multimillonario. Hicimos el cálculo la semana pasada. Al menos, si no se comparte con Omán, son entre 40 y 50 mil millones de dólares al año. Eso sí que es un soborno. ¿Por qué Irán no pagaría un soborno? ¿Por qué Irán no aceptaría el consorcio propuesto? Respuesta: Irán. Porque Trump ha matado, asesinado, ejecutado a iraníes. Y como señala un amigo mío, no hay bolsillos en las mortajas. There are no pockets in shrouds. You can't keep a bribe if you're dead. No puedes quedarte con un soborno si estás muerto. Si la persona que pagó el soborno ha matado a tu hermano o a tu oficial, si los programas de asesinatos estadounidenses e israelíes han hecho eso, lo hace imposible. Trump no entiende esto. Cree que puede conseguir que los iraníes paguen sobornos. Los árabes pagan sobornos. Sí, los saudíes pagan sobornos. Los emiratíes pagan sobornos. Y Trump se ha jactado de ello. Pero la cuestión de Hormuz sigue ahí, y el acuerdo sigue siendo el mismo. Ningún soborno para Trump, lo que le enfurecería. Ahora, volviendo a las cuestiones nucleares. Sí, es un ámbito muy técnico, pero admite una variedad de soluciones. La parte rusa, y repitieron esto cuando el presidente Putin tuvo una conversación telefónica con el presidente Raisi el día 13, que fue, creo, el lunes, dijo que el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov había hablado con el ministro de Asuntos Exteriores Amir Abdollahian. Cada vez que hay una conversación, cuando la parte rusa habla de ayuda y asistencia humanitaria, también se refiere al reabastecimiento militar y a romper cualquier tipo de bloqueo alimentario contra Irán a través del Mar Caspio y de las rutas terrestres. La parte rusa ha dicho que podría estar disponible a hacerse cargo de una determinada reserva de uranio altamente enriquecido y almacenarla. Eso no estaría bajo control de la OIEA. Sería una solución conjunta entre Irán y Rusia. Que los estadounidenses estén de acuerdo es otra cuestión. En cuanto al nivel de enriquecimiento, hay muchos otros más capacitados que yo que conocen la historia de esta negociación para decir si los estadounidenses volverían al 3,67% y, en esencia, a la antigua fórmula del Hotzepoa, que es hacia donde nos dirigimos. Pero recuerda esto es lo que estoy leyendo. El artículo de The Washington Post decía que, justo el día antes de que comenzaran las negociaciones en Islamabad, el tercer punto consistía en asegurar el uranio enriquecido de Irán, estableciendo un perímetro virtual a su alrededor. Declarar cualquier instalación que albergue lo que Trump llama polvo nuclear, esa es la expresión de Trump, como zonas prohibidas para el régimen iraní. Un círculo de la muerte que sería vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo cumplir el perímetro mediante la eliminación de cualquier iraní que entrara en ese círculo. Eso apareció en el Washington Post. ¿Qué significa? Básicamente significa una ocupación militar estadounidense de partes de Irán, partes de su capacidad manufacturera, industrial, tecnológica y científica. Ocupación militar. Eso es lo que quieren los israelíes. Representaría el siguiente paso tras el fracaso de la operación de Isfahán y el fracaso del bombardeo del pasado junio en Natanz e Isfahán. Esa sería la forma máxima de ocupación militar estadounidense de partes de Irán. El máximo al que aspiran en términos de controlar el futuro nuclear de Irán. Así que, entre eso y un plan ruso para almacenar uranio altamente enriquecido, y un acuerdo general para eliminar esta prohibición incluso sobre la energía nuclear civil, hay mucho margen para términos técnicos, hay mucho margen para el compromiso.
hay mucho margen para que los expertos elaboren una fórmula. Y los estadounidenses elaborarían una fórmula que sería más o menos la del JCPOA, con algunos añadidos para reforzar la confianza pública y las medidas de verificación. Así que se puede hacer, pero no con un objetivo máximo como el que acabo de describir. Eso es de facto una ocupación militar de un país conquistado. Es hacerle a Irán lo que los aliados creían que estaban haciendo a Alemania y lo que los aliados creían que estaban haciendo a Japón. Yeah. I think by now they know it's not. Creo que a estas alturas saben que no va a ser posible para Donald Trump ni para nadie en Estados Unidos. Y John, en lo que respecta a los países del CCG, ayer hubo una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y su homólogo en Arabia Saudí. His counterpart in Saudi Arabia. Ya, Then later on we had Saudi Arabia. Más tarde, Arabia Saudí anunció que estaba en contra del bloqueo estadounidense a Irán. En mi opinión, eso ocurrió después de una llamada de Araki, el ministro de Asuntos Exteriores, que llamó a Arabia Saudí. Cuando hablamos del contenido de esa negociación, puede que Irán estuviera advirtiendo a Arabia Saudí sobre las consecuencias del bloqueo. ¿Cómo ves la situación? Antes de toda esta locura y de esta guerra, hubo un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. ¿Cómo ves hoy la relación o algún tipo de entendimiento o interacción entre ambos países? Some sort of, understanding interactions between the two countries. Well, I'm here as the Moscow correspondent, remember, so bueno, estoy aquí como corresponsal en Moscú, recuerda, no como corresponsal en Arabia Saudí. Sabes muy bien que cada país árabe tiene sus propias particularidades. Los puntos generales que podemos señalar ya se han mencionado antes. Ahora están muy nerviosos. El lado iraní ha demostrado que puede abrir brechas en la protección estadounidense que garantizaba la seguridad de los regímenes de Bahrein, Kuwait, Arabia Saudí y así sucesivamente. Según tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, creo que existe una fatua iraní que llama a los fieles de esos países a proteger el Islam de Irán frente al comportamiento de las familias que los gobiernan. Así que están cada vez más nerviosos. Arabia Saudí invitó a Pakistán a enviar tropas, recordemos, al comienzo de la guerra, para aumentar el nivel de seguridad que representan las familias saudíes, las familias reinantes Saud. Así que la pérdida de la protección estadounidense a través de las bases es una parte muy importante de la inquietud de cada uno de estos regímenes. Y la parte iraní tiene una condición, que las bases estadounidenses en el mundo árabe no sean reinstaladas, reabastecidas, reconstruidas y así sucesivamente. Por tanto, los reinos árabes, los emiratos, tienen que llegar a un nuevo modus vivendi con Irán. Hablo en términos generales. No me refiero a la política particular de cada uno de estos estados. Ellos obviamente están en contra de un bloqueo porque los amenaza. Ya sabemos que técnicamente, si no me equivoco, el oleoducto de Yanbu ha sido atacado al menos 1 o 2 veces por drones iraníes y que el propio puerto de Yanbu está dentro del alcance tanto de los hutíes, cuyas capacidades aún no han entrado realmente en esta guerra, como de las capacidades iraníes. Así que la desviación saudí hacia el Mar Rojo solo tiene una fracción de la importancia del estrecho de Hormuz. Por mi experiencia en la política saudí, los saudíes serán tan taimados como sea posible. Intentarán proteger el régimen con fuerzas mercenarias pakistaníes. Intentarán empujar a Estados Unidos a causar el mayor daño posible a Irán. Alentarán a Irán a negociar algún modus vivendi y jugarán todas las cartas. Ese es el comportamiento de los jeques débiles que se enfrentan a más amenazas a su propia, digamos, inseguridad de las que jamás habían afrontado. John, tuvimos la visita de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos. Luego fuimos a China. De eso estoy hablando. Sí. ¿Qué buscan en China? ¿Qué podemos esperar de China en cuanto a cómo ve a los países del CCG?
Wouldn't it be better if I said I don't know? ¿No sería mejor si dijera que no lo sé? No lo sé. La política árabe, la política china, son muy técnicas. Quiero decir, no puedo decir que sepa lo que puedo. Si quieres, te daré mis conjeturas. Necesitan desempeñar el papel de mediador chino del mismo modo que los saudíes están desempeñando el papel de mediador pakistaní. Quieren llegar a algún tipo de acuerdo para proteger su futuro, que Irán ha dañado de una manera que ninguna amenaza árabe a estos regímenes del CCG había hecho jamás. Saddam Hussein fue la principal amenaza en el pasado, y está muerto y derrotado. Pero Saddam nunca fue la amenaza que representa Irán, porque Saddam no podía generar el tipo de oposición interna en estos estados árabes que Irán es capaz de provocar. Así que supongo, es mi conjetura, digámoslo modestamente, supongo que esto fue un intento de conseguir que China modificara la posición de Irán para que se pudiera encontrar algún tipo de acuerdo. Pero ya es demasiado tarde. Some accommodation can be found, but it's too late. John, you mentioned the level of, the way that John, Iran is mencionaste capable el nivel de, ya sabes, la manera en que Irán es capaz de manipular los asuntos internos de estos países. Pero, ¿realmente crees que Irán está haciendo esto? ¿O es la realidad de la región la que está moldeando la opinión pública en estos países? Porque la gente ha estado presenciando lo que ha ocurrido en Gaza, en Palestina y en el caso del Líbano. Y esto no es algo que Irán pudiera influir realmente, en mi opinión. Enchafte viendo lo que está pasando y la incompetencia y liderazgo en sus propios países. It's that. There's no question about that. Es eso. No hay duda al respecto. Se puede medir el grado de disidencia en Arabia Saudí, por ejemplo, correlacionándolo con el nivel de represión que MBS ha impuesto en el país, a todos los niveles y en todas las clases sociales. La represión en Arabia Saudí es tan severa que cuando intento hablar con mis antiguos contactos saudíes, ya nadie quiere hablar por teléfono. Así que el nivel de represión es una medida de lo divididos que están internamente esos países por razones internas. Y esas razones internas luego se manifiestan en la política simbólica, la forma particular en que los saudíes, los emiratíes y los cataríes se han asociado con Israel y con la expansión de Israel, incluido el genocidio de los palestinos. Así que estoy de acuerdo contigo, pero no seamos ingenuos. Irán ha logrado, gracias a su capacidad de ataque militar, destruir la confianza de los jeques árabes en el protectorado estadounidense. Arab Sheikh confidence in the U.S. protectorate. The U.S. protectorate began, let's say, in El protectorado estadounidense comenzó, digamos, en 1945, así que estamos hablando de casi 75 años de protectorado estadounidense. Y esos protectorados implican toda una variedad de acuerdos. El contraataque iraní ha destruido la credibilidad de eso, y una vez que eso ocurre, el sistema se vuelve menos creíble. La disidencia pública respecto a las enormes y grotescas desigualdades de los Emiratos y todos los demás asuntos relacionados con la violación de la solidaridad árabe, la participación y colaboración en la expansión de Israel, todo eso sale a la superficie. Pero las desigualdades subyacentes son cosas que no pueden resolverse mediante la represión. Tampoco pueden dirigirse externamente por parte de Irán. Pero Irán puede desempeñar un papel importante y puede desempeñar el papel de neutralizar la protección estadounidense y el soborno israelí. Israeli bribery and so on and so on and so on. Yeah. John, here is what Donald Trump said about Spain. Sí, John, esto es lo que dijo Donald Trump sobre España. Dijo, cortaremos todos los lazos comerciales con España porque no me apoyaron contra Irán. Y 36 horas después, Xi Jinping habló sobre España, diciendo que España está del lado correcto de la historia, que es un país muy razonable y que China está con España. Trabajaremos por la paz mundial y nos opondremos a la ley de la selva, como has mencionado antes. Sí, está ganando China en lo que respecta a Europa. ¿Está Europa encontrándose a sí misma de algún modo? Porque la guerra en Oriente Medio ha sacado a la luz algo muy importante, en mi opinión, algo que no habíamos visto antes con el conflicto en Ucrania, con la guerra en Ucrania. Esta especie de diferencia entre los dos bandos.
this sort of difference between the two parties. One party says there is no Un partido dice que no hay una opción viable para iniciar una nueva guerra en Oriente Medio, porque han estado sufriendo estas guerras interminables en Oriente Medio, Irak, Afganistán, que fueron las principales fuentes de los problemas a los que se enfrentan ahora en Europa. Económicamente, militarmente, todo lo que tienen ahora, los problemas de Oriente Medio se trasladarían a Europa. No van a Estados Unidos. Ese es el problema que Europa comprende. Por otro lado, Irán es un país muy diferente cuando se trata de confrontación. Conocen las capacidades. Han aprendido sobre las capacidades de Irán durante esta guerra, en esta primera ronda de la guerra, en junio de 2025. Entonces, ¿cómo ves a Europa hoy? And how do you see Europe today? Well, I have to qualify that. Bueno, tengo que matizar eso, Nima. Conozco mejor Grecia. Esto se debe a una larga estancia y a una implicación directa en la política griega. Conozco un poco Portugal, mejor Francia y bastante bien Inglaterra. Cada uno es muy diferente. Tengamos en cuenta que España sigue comprometida en la lucha contra Rusia. Me encantaría ver al primer ministro español subirse a su caballo, cabalgar hasta Moscú y mantener una conversación con la parte rusa, confesando los errores de España en todos los aspectos, incluida la base de Rota, que es el punto de lanzamiento de la OTAN, con armas nucleares apuntando a Rusia. ¿Por qué los españoles se están dando cuenta de su profundo error estratégico con Irán y con China, pero aún no han reconocido su error respecto a Rusia? Pongámoslo así. No conozco España lo suficiente como para decir cómo el primer ministro español está equilibrando sus problemas internos, haciendo que parezca que está haciendo todo lo posible por reducir el precio de la gasolina, el diésel, el queroseno, los fertilizantes y todo lo demás, mientras el turismo se derrumba porque España depende de él y los aviones no tienen suficiente queroseno para llegar allí. España está equilibrando y recortando sin cambiar su compromiso fundamental con la OTAN, y eso es una guerra contra Rusia. Todavía no han visto la luz. En Grecia, sigue siendo un compromiso del 105%. Este es el compromiso del gobierno de Mitsotakis con la guerra contra Rusia. La Iglesia griega aún no se ha posicionado contra el ataque de Trump al Papa. En todos los aspectos, la única oposición seria y sostenida dentro de Grecia a la guerra contra Rusia proviene del Partido Comunista, el KK, y de sus movimientos y facciones juveniles. No son necesariamente pro-Putin ni pro-Kremlin, pero esa es la única oposición real. Cada país es diferente. Tengo que decir que en Francia, un país católico, todavía no ha habido ninguna reacción entre los obispos franceses ante el ataque de Trump al Papa. Trump es un hombre lleno de odio. Eso provoca odio y condena pública en Europa, es cierto. Pero no se está traduciendo en ningún cambio de postura respecto a la guerra contra Rusia, el rearme de la OTAN o el aumento del gasto en la OTAN del 2% al 5%. Increase in NATO spending. When that begins to happen, I'll be surprised. Cuando eso empiece a suceder, me sorprenderé. Ahora mismo no está ocurriendo. Sí, Irán está demostrando muchas cosas, pero principalmente por la Carta del Estrecho de Hormuz, la Carta del Petróleo. También puede mostrar su fuerza en ese sentido porque cuenta con la ayuda rusa y china. No oyes al primer ministro español felicitar al presidente Xi por ayudar a Irán a defenderse de Israel, ¿verdad? Lo que tenemos es al primer ministro español con la mano extendida en busca de inversión y asistencia chinas, intentando reducir el coste del combustible y de todo lo demás que necesita la economía española, sin cambiar su política hacia Rusia. No estoy convencido de que esté ocurriendo algún cambio profundo en Europa. Lo más probable es que España y algunos otros países europeos sean ahora menos favorables a Israel. Ese es otro resultado de la contraofensiva iraní, una consecuencia, como debería ser, del genocidio israelí. Así que, cuando Trump vuelve a amenazar con un genocidio, o cuando Israel amenaza y lleva a cabo un genocidio en el Líbano,
Sí, los españoles de repente sienten un estallido de inspiración moral, pero no tienen esa misma inspiración moral cuando se trata del rearme de la OTAN contra Rusia. Así que un tipo de inspiración moral y otro tipo de inspiración inmoral, ¿en qué se traduce eso? En un falso logro inquisitorial, en mi opinión, para los españoles. Achievement, in my opinion, for the Spaniards. Tu punto es importante, porque antes de entrar en esta transmisión en directo, supimos por Giorgia Meloni que Italia está suspendiendo su acuerdo de defensa con Israel. Not me for laughing. We'll see what that Gracias por reírte. Veremos qué significa realmente eso. La prueba de ese pudding en particular está en comerlo. Pero sí, no quiero reírme y decir que no es importante. Lo es. Veamos si el destello de sentido común en Italia se traslada a Grecia. Grecia está construyendo su alianza con los israelíes. Israel está colonizando la isla de Creta, que fue mi hogar, colonizándola. La bahía de Suda es una operación israelí de la OTAN estadounidense. El lado griego ha estado ampliando su alianza con Israel, y se suponía que iba a ser el destino del IMEC, el corredor India-Medio Oriente-Europa, que se presentaba como la brillante invención estratégica del primer ministro Modi, los saudíes, los griegos y los israelíes. No. La inspiración y el ejemplo moral de Meloni no se están extendiendo precisamente. Ojalá lo hicieran. I wish it was. Sí. Antes de terminar, aquí hay una pregunta de uno de los miembros de nuestro público. Pregunta: ¿ha tomado Rusia medidas para proteger los barcos rusos en el mar Báltico y los estrechos daneses? ¿Ha hecho Rusia algo? It's a good question, and thanks for asking it. Es una buena pregunta, y gracias por hacerla. La respuesta es un poco sí y un poco no. Por un lado, cerca de casa, se ha producido el despliegue de escoltas de la Armada rusa para contrarrestar el uso de buques civiles en el Báltico como plataformas para ataques con drones contra Rusia. Eso es lo primero. En segundo lugar, la parte rusa ha utilizado la Armada, y en menor medida la Fuerza Aérea, para disuadir a Estonia y parte del aventurerismo báltico, hasta el punto de que Estonia ha decidido que no perseguirá amenazas contra buques rusos. Pursue the threats to Russian vessels. The ambition that La ambición expresada por Nikolai Patrushev, quien es el jefe del Consejo Marítimo, miembro del Consejo de Seguridad y ex jefe de la KGB, es ampliar las capacidades navales rusas para proteger las flotas rusas mientras atraviesan los estrechos daneses. El objetivo es evitar que daneses, suecos, noruegos, alemanes y otros intenten bloquear los estrechos contra Rusia, de manera similar a como los estadounidenses intentan actualmente bloquear el estrecho de Hormuz contra Irán. Patrushev ha pronunciado varios discursos sobre lo que ocurrirá en el futuro, pero aún no ha sucedido. and it hasn't happened yet. The Russian capability to join La capacidad rusa para incorporar la flota Sovcom, la flota rusa de petroleros y gaseros, con protección naval ampliada, aún no ha llegado al Mediterráneo. Ha habido ataques graves contra buques mercantes que transportaban maquinaria pesada hacia Corea y el Lejano Oriente. Uno de ellos fue hundido hace aproximadamente un año. Los ataques ucranianos desde la costa libia, posiblemente desde bases británicas, griegas y de la OTAN en el sur de Creta, han tenido como objetivo a los petroleros que se dirigen hacia o desde Rusia. Eso no ha cesado. La capacidad de los ucranianos para atacar el transporte ruso de gas en el Mediterráneo aún no ha sido disuadida por los escoltas rusos. Así que la mitad de la respuesta es sí. So half the answer is yes. The Russian side is moving its limited. El lado ruso está moviendo sus limitados recursos navales relativamente cerca, así que eso es protección báltica. La disuasión se debilita cuanto más te alejas de la primera línea rusa. Y el Mediterráneo, en este momento,
está dominado por Libia como plataforma de lanzamiento para los ucranianos y sus ayudantes británicos y estadounidenses. Las amenazas de la OTAN a las operaciones rusas y el colapso de la capacidad de la flota rusa procedente de Ucrania. Tartus, en Siria, no ha sido compensado con una reconstrucción de Tobruk, que se suponía iba a ser un puerto libio que los rusos podrían utilizar. En resumen, Rusia, a través de Patrushev y otros, está prometiendo lo que aún no ha cumplido. ¿Lo hará? No se sabe. What it hasn't delivered yet. Will it? Don't know. Yeah. Sí, alguna escalada, algún tipo de escalada entre Estonia y Rusia. ¿Crees que eso podría ocurrir? That happening? Oh, uh, Bueno, ahora mismo la escalada está del lado ucraniano. Los ucranianos están intensificando sus ataques contra la infraestructura energética rusa. Necesitan proyectar la idea de que no solo pueden seguir luchando, sino también transmitir la noción de la OTAN. Y es una idea tanto de la OTAN como de Estados Unidos, de que Rusia es vulnerable mientras la guerra continúe. Los ucranianos están intensificando sus acciones en ese sentido. También son más capaces de lo que dice la prensa rusa, aunque menos de lo que afirma la prensa occidental, a la hora de mantener las defensas en el campo de batalla ucraniano. Así que yo no lo describiría como una escalada. I wouldn't describe it as escalation. I would regard it as Ukrainian. Yo lo consideraría como una muestra de que la resistencia ucraniana sigue siendo fuerte y de que el compromiso de la OTAN con la guerra contra Rusia, como hemos dicho, se mantiene firme. Por otro lado, por el momento, debido a la guerra en Oriente Medio, el mundo necesita el petróleo ruso, tanto como Rusia pueda aumentar su producción y transportarlo por mar sin interferencias. Así que esta es una situación temporal. Rusia no puede cubrir el déficit del petróleo saudí, kuwaití e iraquí, pero puede aumentar la producción, incrementará sus ingresos y la llamada flota negra, flota en la sombra, flota alternativa, flota de las sanciones, seguirá beneficiándose de esta situación temporal. Continue to benefit from this temporary situation. But if Iran can prove by force, Pero si Irán puede demostrar por la fuerza que puede hacer pasar su flota por aguas sancionadas, entonces Rusia también tiene que aprender esa lección. has got to learn the lesson. Así que, ¿puede Rusia aprender a luchar contra los estadounidenses del mismo modo que lo hacen los iraníes? ¿Puede Rusia aprender a no sobornar a los estadounidenses, a no confiar en sobornar al partido de Trump? Al igual que los iraníes, hay todo tipo de lecciones que Irán está transmitiendo ahora de forma silenciosa, discreta, a Moscú. Y podemos volver sobre eso en otro momento. En cierta medida, intento contarlo para que la gente pueda leer en Dances with Bears cuáles son algunas de las implicaciones. Dances with Bears, what some of the implications are. Yeah, Aquí están las últimas noticias, John. Two Iranian vessels are crossing the Strait of Hormuz despite Dos buques iraníes están cruzando el estrecho de Hormuz a pesar del bloqueo de Trump. Bueno, sí, así que no es mucho de un bloqueo. Pero hay que señalar que tienen que alejarse del alcance del apoyo del CGRI desde la costa. Una vez que estén fuera de alcance, veremos si Estados Unidos los ataca o intenta detenerlos. El informe que estás consultando indica cuál es su destino. What you're looking at indicate what their destination is. No, they didn't mention No, the destination. no mencionaron el destino, pero acabamos de recibir un informe que dice que dos buques iraníes están cruzando el estrecho de Hormuz. Crossing the Strait of Hormuz and Well, let's be a little patient until the Iranian protection. Seamos un poco pacientes hasta que termine la protección iraní de esos buques, una vez que estén fuera de ese alcance. En ese momento, Estados Unidos afirmará, o puede que afirme, que es falso. Ya veremos. La decisión dependerá de quién sea el propietario del petróleo, quién lo compre, si se dirige a China o a la India. Dudo que los indios, que al fin y al cabo, bajo la administración de Modi, se han comprometido a enfrentarse a Irán y ahora lamentan las consecuencias del colosal error estratégico de Modi. Pero diría que la seguridad de esos buques estará determinada por quién sea el dueño de la carga. ¿Cuál es el destino? Si es China, no se les interferirá. Sí, China, they won't be interfered with. yeah. Thank you. Gracias, John.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. being with us Thank today. you, Nima. We've brought in some Gracias, breaking Nima. news. Tenemos noticias de última hora, algo que siempre resulta novedoso para todos los que nos escuchan. Espero que sigamos viendo la imprevisibilidad de Trump junto a los patrones más predecibles de la política estadounidense tradicional, con las elecciones a solo 6 meses de distancia. Include votes in 6 months' time. And let's Y mencionemos que la imprevisibilidad no es buena. Realmente no es buena. It's not good. It's not good, no. No es bueno. No es bueno. Una guerra entre cristianos y judíos en Estados Unidos tampoco es buena. Nunca ha ocurrido antes, pero eso es lo que Trump ha provocado ahora. But that's what Trump has now provoked. Gracias, John. See you soon. Thank Nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana.